Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo soy René Morales, de nuevo desde la biblioteca de mis padres, y quería comentarles formalmente que hoy no vamos a hablar ni de literatura ni de música, que son los dos grandes temas que tratamos en el canal, sino que hoy vamos a hablar de fotografía. Y vamos a hablar de un libro que leí en el mes de julio, que se llama 150 imágenes de la Guerra de Secesión. Y es un libro que hizo Fernando Martínez, que fue un libro inteligentísimo, que básicamente lo único que hizo fue seleccionar 150 fotografías que nos narraran formalmente la historia de la Guerra de Secesión. Pero bueno, quería contarles una cosa rapidísima y miren, la Guerra de Secesión es un conflicto que hubo en Estados Unidos entre el sur y el norte por diferencias políticas y económicas. Mientras el norte estaba industrializado, el sur pues básicamente era una sociedad que producía a través del campo y no estaba del todo industrializada. Y por otro lado, en el sentido económico, pues había una diferencia formal porque mientras en el sur de Estados Unidos la esclavitud estaba permitida, en el norte pues no estaba permitido, y esto había como una diferencia formal entre los dos estados. Este conflicto se llevó a cabo entre 1861 y 1865. Básicamente hay una controversia histórica por el fenómeno de la esclavitud. Y básicamente lo que hizo fue que el presidente Abraham Lincoln se opuso a la esclavitud, y el sur hizo un estados confederados, hizo un estado de secesión, se retiró básicamente del norte de Estados Unidos, se dividió, y pues al norte no le pareció del todo, y lo que hicieron fue entrar en una guerra formal entre estos estados del norte y los estados del sur. Y fue una guerra brutal. Nunca en la historia de la humanidad se había visto tal fenómeno, porque nunca se habían usado metralletas. Nunca se habían usado, por ejemplo, se usaban globos aerostáticos para aventar bombas. Habían muchísimas cosas, incluso muchas personas tienen una conexión directa entre la industria militar de la Guerra de Secesión y la Primera Guerra Mundial. O sea, prácticamente van de la mano, y tendríamos que decir que pues fue básicamente un conflicto brutal. Y bueno, seleccioné 20 fotografías de este libro para que hablemos hoy de fotografía, hablemos un poquito de este libro que me fascinó y que me permitió darle rostro a muchos de los héroes de este fenómeno. Y bueno, si tuviéramos que hablar formalmente del fenómeno de la fotografía, tendríamos que decir que se acaba de inventar prácticamente el invento de la fotografía, y fue el primer conflicto armado que se fotografió en la historia de la humanidad, y tenemos un registro interesantísimo. Se tienen registros por parte del Congreso de Estados Unidos, que más o menos estamos hablando de unas 15,000 fotografías sobre ese fenómeno armado. Y bueno, vamos a empezar como siempre en orden, y pues les voy a traer aquí la primera fotografía que están viendo. Y esta fotografía es muy peculiar porque nos muestra los primeros periodistas fotógrafos de la historia de la humanidad. Trabajan, como se alcanza a ver, en el carromato para el New York Herald. Y la fotografía es de un periodista, de los primeros fotógrafos periodistas, que se llama Timothy O'Sullivan, que es un fotógrafo importantísimo. Y todas esas personas que están ahí son fotógrafos, son periodistas. Y la fotografía es de 1863. Tiene la peculiaridad de que en la casa de campaña está la bandera de la Unión. Y sabemos ya prácticamente para quién estaban, con quién estaban, ¿no? Y bueno, vámonos con la fotografía número 2, porque si no, esto se puede volver una cosa muy, muy larga. Y bueno, miren, como ya les había comentado, Estados Unidos, cuando se dividió, pues prácticamente tuvo dos capitales, una en Washington y la otra la tuvo en Alabama, que es una cosa muy peculiar, ¿no? La fotografía que estamos viendo es una fotografía del 18 de febrero de 1861, y es la toma de posesión de Jefferson Davis, quien fue presidente de Estados Unidos, o presidente por lo menos del Estados Unidos sesionado. Y es un Capitolio que está en Montgomery, Alabama, y pues prácticamente el estado de secesión hizo su propia constitución, tuvo su propio presidente y tuvo su propio Capitolio. Y como vemos, al principio de la guerra de secesión, pues Alabama jugó un papel importantísimo. Y vamos con esta tercera fotografía, que es una fotografía fascinante, que nos habla de
de la toma de posesión de Abraham Lincoln, que se llevó a cabo el 4 de marzo de 1861. Y esta fotografía que no se alcanza a reconocer muy bien, sabemos que Abraham Lincoln está en la parte del dosel, que es esta como una carpita que está en el centro, y una de las cosas más interesantes de este fenómeno es que el Capitolio, que está en Washington, estaba todavía en construcción. Y pues sí, gran parte de la belleza de Washington, de la ciudad de Washington, pues se alcanza a ver en este fenómeno. Es una de las tomas de posesión más importantes de la historia de Estados Unidos, y no solamente eso, sino que posiblemente es la primera toma de posesión fotografiada, y se fotografiaba básicamente desde de unos terraplenes que construyeron específicamente para este fenómeno, y no hay una fotografía anterior de este suceso. Y bueno, vamos a hablar de esta fotografía que, pues, evidentemente, cuando la vemos, sabemos que es una señora, una adulta mayor, pero en realidad es una fotografía de 1851, y estamos hablando de Harriet Beecher Stowe, quien hizo una novela que se llama La cabaña del tío Tom, que se llama Uncle Kevin Tom, y básicamente de lo que habla es sobre el fenómeno de la esclavitud. Fue una novela que originalmente se publicó por entregas para el periódico The National, y esa novela hizo que muchos norteamericanos se opusieran a la esclavitud, se opusieran al fenómeno formal del maltrato en contra de los negros, y se le debe a esta señora que pareciera una inocente anciana, pero hay la anécdota de que Abraham Lincoln en alguna cena le dijo en tono de broma que la guerra de secesión había comenzado por su libro. Y bueno, vámonos con la quinta foto, y esta fotografía se tomó al principio de la guerra civil de Estados Unidos. Se tomó básicamente en Port Royal Island, en Carolina del Sur, y básicamente lo que pasó fue que los estados del norte tomaron primero Carolina del Sur, y cuando llegaron lo primero que hicieron fue tomar fotografías a negros trabajando. Fue una fotografía, como les decía, de este fotógrafo importantísimo que trabajaba para el New York Herald, se llama Timothy O'Sullivan. Hizo una fotografía de 1862, y créanme que como era un invento reciente, como era un invento muy caro, el hecho de fotografiar esclavos trabajando en una plantación de algodón hace que esa fotografía sea una de las fotografías únicas e importantes de la historia de Estados Unidos. Y bueno, nos vamos con la fotografía número 6, que es una fotografía relativamente interesante, porque Abraham Lincoln, cuando sintió que iba a ganar los ejércitos del norte, sus ejércitos, en contra de los ejércitos del sur, pues tuvo la peculiaridad de ir visitando a distintos generales. Y sabemos que Alexander Gardner, quien aparece en la fotografía, tuvo una visita en octubre de 1862 por parte de Abraham Lincoln. Ahí aparece una bandera de los ejércitos del norte, y es una fotografía muy interesante porque nos habla acerca de la relación formal que había por parte de Abraham Lincoln con varios de sus generales, con la cercanía de las personas, y sabemos que Lincoln hizo varias visitas a estas zonas peleadas por los dos ejércitos. Y bueno, nos vamos con esta fotografía que tiene relación con la anterior, porque esta fotografía es una fotografía tomada en San Petersburg, Virginia, y es una fotografía de 1865, es una fotografía que nos habla del asedio por parte de los ejércitos del norte en contra de los ejércitos del sur, y una de las cosas más interesantes es que se alcanzan a ver las trincheras. Y este fenómeno en realidad no se había utilizado nunca antes en las guerras. No era tan popular, y resulta que después de la guerra de secesión, en realidad se volvieron a usar las trincheras hasta que llegaron los aviones, pero durante la Primera Guerra Mundial fueron el pan de todos los días. Y bueno, vamos a la siguiente fotografía, que es una fotografía importantísima y posiblemente la fotografía más conocida de la historia de la guerra de secesión. Es una fotografía también hecha por Timothy O'Sullivan, y tiene la peculiaridad de que es un campo de batalla en donde los cuerpos están hinchados,
y básicamente pues ya habrá terminado la batalla y los cuerpos están a punto de reventar para pudrirse, pero tiene una peculiaridad. Se hizo un estudio después y resulta que esta fotografía, que posiblemente represente lo más importante de la guerra de secesión, en realidad pudo haber sido el primer caso de fotografía manipulada. Parece que los cuerpos, por la cercanía que tienen, en realidad los han de haber movido y acomodado para la foto. Y bueno, es algo que es muy común dentro del fenómeno pues, de lo que pasa. O sea, sabemos que incluso ahora se sigue haciendo. Y bueno, esta fotografía, yo no conocía la fotografía, ni conocía la historia, pero este señor que está aquí es George Meade, quien fuera uno de los generales más importantes pues de la guerra civil de los ejércitos del norte. Ganó Glendale en Virginia, ganó Iteman en Virginia también, Fredericksburg y Gettysburg, que prácticamente ganó todas las batallas importantes del ejército del norte. Se llenó de gloria y desafortunadamente falleció de neumonía. Pero sabemos formalmente que esta fotografía, que pertenece a Matthew Brandy, quien también es un fotógrafo importantísimo, pues nos deja ver a uno de los generales más valiosos de la guerra de secesión en su auge. Y bueno, vamos con esta fotografía, que es una maravilla. Y pues sí, resulta que los soldados también participaron, los soldados de color o negros también participaron en las batallas. Y bueno, este es una fotografía que se encontró en Maryland y sabemos que a partir del uniforme posiblemente pertenece a uno de los regimientos de Maryland. Y pues sí, es una fotografía muy bella porque se alcanza a ver a un soldado con su uniforme de gala, a su esposa vestida con un tono muy europeo, y sus dos hijas también vestidas ocasionalmente para la fotografía. Esta fotografía es tan importante que sabemos que está disponible o pertenece al patrimonio cultural de Estados Unidos. Está registrada por parte del Congreso y pues ahí está. Vemos pues una familia de negros que también jugaron un papel importantísimo en la guerra de secesión, sobre todo en el sentido de los soldados. Y bueno, vamos con la siguiente fotografía, que a mí me encantó y posiblemente espero a ustedes también les guste. Esta fotografía es un caballo que se llama Blady y es el caballo de George Meade. O sea que prácticamente este caballo también ganó muchísimas batallas. Sabemos que la fotografía es de 1863, sabemos que la fotografía se tomó en Culpeper, Virginia, y sabemos que, pues sí, que Blady, el caballo que ganó muchas batallas, sobrevivió incluso a George Meade. Y tiene una peculiaridad: las fotografías antes tenían que tener una exposición muy larga, o sea, la cámara tenía que quedar en un lugar. Entonces tuvieron que contratar un ayudante que no se podía mover, que tenía que controlar al caballo para que no se moviera, porque se movía se corría la fotografía. Pero se me hizo una gran fotografía. Recordemos también que hay miles de caballos históricos, que por ejemplo el caballo de Napoleón, Marengo. También tenemos el caballo de Aquiles, que se llama Janto. Y pues ahí está. Bueno, quería que siguiéramos con las fotografías. Esta fotografía es del 19 de agosto de 1862 y es una fotografía de negros que están huyendo de la esclavitud. Es una fotografía que se tomó en el río Rappahannock y también pertenece a Timothy O'Sullivan, y seguramente, como les comentaba, se habrá tomado en agosto de 1862. Y tiene la peculiaridad de que, pues sí, vienen huyendo de los estados del sur, porque estos ríos Rappahannock eran como la frontera entre la esclavitud o no. O sea, si pasabas del lado del norte, entonces ya eras libre. Si te quedabas en el lado del sur, aún pertenecías al estado de esclavitud. Pero ahí está. Y bueno, vamos a seguir con la siguiente fotografía, que es una fotografía bellísima, un poco borrosa. Pero pues bueno, si tenemos en cuenta que la fotografía tiene 170 años, pues sí es relativamente complicado. Miren, en Georgia había un campo que se llama Sumter, que era un campo de detención. Y resulta que formalmente después le cambiaron el nombre, que se llama Andersonville, y fue inaugurado en 1861. Era un campo para detenidos por parte del sur.
Y pues sí, estaba planeado originalmente entre 8 y 10 mil detenidos, pero se volvió tan complicado que en agosto de 1864, cuando ya estaba próxima a terminar la guerra, ya tenían 30 mil soldados. Y esta fotografía es de ese entonces y se alcanza a ver la cantidad de personas y se alcanza a ver pues que se pierde la multitud. Y nos damos cuenta de otra cosa que fue muy común, que tenían que construir sus propias casas porque ya no tenían materiales. Y nos habla de, pues sí, de este conflicto tan complicado y de esta relación tan brutal entre el sur y el norte en ese momento. Y bueno, vamos a seguir con las fotografías. La fotografía que sigue es una fotografía de Matthew Brady. Es una fotografía que nos habla formalmente de cómo quedó Carolina del Sur después de los bombardeos por parte de artillería naval. Y a modo de broma o a modo de burla, pues resulta que pusieron a 4 niños de color a residir delante de esta ciudad prácticamente destruida, esta ciudad que jugó un papel tan importante que fue Carolina del Sur, y pues no dejaron piedra sobre piedra, y como les decía, fueron las primeras veces que subieron artillería por arriba de los 50 grados, y pues sí, vamos a ver, al final esta decisión o esta brutalidad ayudó mucho a construir la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, tengo aquí una fotografía que es una maravilla, que también pertenece a Matthew Brady. Y miren, después de que asesinaron a Lincoln en el Teatro Ford, resulta que Matthew Brady consiguió un permiso para poder entrar al Teatro Ford y tomar una fotografía. Y en ese balcón, que se llama el balcón presidencial y teatral, pues resulta que ahí mataron al presidente Lincoln. Y pues sí, ese es el lugar exacto, en el momento exacto, 48 horas después de la ejecución, y pues es un espacio histórico. Incluso ahora es un museo. Originalmente se había revivido como teatro, luego se había usado como bodega, luego se había abandonado y a partir de 1968 es un espacio histórico protegido por los Estados Unidos, por el Congreso. Y pues sí, es una foto que nos habla del espacio exacto en donde Abraham Lincoln recibió un tiro en la sien. Y bueno, vamos con la fotografía que sigue. Esta es una fotografía increíble. Miren, resulta que Ulysses Ulk y su hermano Henry pues vivían en una pensión que se llama Peterson en Washington, y estaba básicamente enfrente del Teatro Ford. Y entonces cuando le dan un tiro en la sien a Abraham Lincoln, pues resulta que ellos ofrecen su casa para que Abraham Lincoln trate de sobrellevar las cosas. Tratan de conseguir un médico, no lo consiguen. Al final muere el presidente en esta cama. Y no solamente tiene la peculiaridad de esta fotografía, resulta que Ulysses Ulk tenía una cámara fotográfica, que entonces era algo no tan fácil de conseguir. Sacó la cámara fotográfica, tomó la fotografía y resulta que alcanzamos a ver, pues sí, las sábanas ensangrentadas, la almohada llena de sangre, y pues posiblemente fue un espacio importantísimo. Sabemos por historias que Ulysses Ulk y su hermano Henry acompañaron el cuerpo a que le hicieran la autopsia, pero se perdieron las fotografías desafortunadamente, porque también es un suceso histórico. Y pues esta fue el último espacio en donde estuvo Abraham Lincoln después de recibir un tiro en la sien, y pues ahí está. Bueno, vamos a ver esta fotografía. Posiblemente, si tuviéramos que hablar de un panteón importantísimo dentro de Estados Unidos, sería el Panteón de Arlington, Virginia, fundado en 1862 y originalmente tenía 2 hectáreas. Y pues sí, al final, imagínense la cantidad de tumbas que caben en 2 hectáreas, se pierde la vista en esa fotografía magnífica. Y sabemos que prácticamente es una persona pegada a otra, y eso nos habla de la cantidad de víctimas que hubieron durante el conflicto armado, que fue, como les decía, posiblemente saben, o según estudios que se han hecho a partir de casos sociológicos,
Se calcula que más o menos pudieron haber habido entre 650,000 y 700,000 personas más o menos muertas en este fenómeno, y el Panteón de Arlington aún sigue siendo protegido por el Congreso de Estados Unidos. Es un espacio histórico importantísimo, y una de las peculiaridades es que terminaron enterrando a personas del Ejército de la Secesión y el Ejército de la Unión, prácticamente están enterrados juntos. Y pues sí, desafortunadamente así es una historia triste, es una fotografía triste, pero es una cosa importantísima. Vámonos con la antepenúltima fotografía, y esta fotografía es de John Wilkes. John Wilkes era hijo de un actor y desafortunadamente era simpatizante del Ejército de la Secesión, estaba a favor de la esclavitud y planeó durante mucho tiempo la manera correcta pues de ejecutar al presidente. Él creía que después de matar a Abraham Lincoln iba a haber una sublevación por parte de los Estados Confederados, pero no pasó así. Desafortunadamente fue una muerte brutal e injusta, y bueno, tendríamos que decir que el tipo era una persona muy conocida por ser prácticamente un dandy, una persona pues, muy, muy guapa y muy ligadora. Y bueno, queríamos la penúltima fotografía, que es una fotografía importantísima. Y miren, en 1865 comenzaron los procesos en contra de las personas que habían participado en la ejecución de Abraham Lincoln. Y el juicio tardó 7 semanas. Se sabe que tuvieron 366 testigos, así está más o menos estipulado, y el 30 de junio de 1865 se dictó la sentencia, fueron todos culpables. Y esta fotografía es relativamente histórica, bueno, no relativamente, es histórica, porque nos deja ver pues este fenómeno tan interesante que pues ejecutaron tanto hombres y mujeres, porque todas las personas que tenían relación con Wilkes fueron declarados culpables, todos. Y pues en esta fotografía vemos que la primera persona que ejecutaron de izquierda a derecha es una mujer. Y pues sí, desafortunadamente todos sabemos que se llamaba Mary Surratt, y pues sí tenía algún vínculo con este hecho tristísimo. Y bueno, para terminar de hablar de fotografías de la Guerra de Secesión, vamos a hablar de John Rickey, quien también fue un fotógrafo importantísimo en la Guerra de Secesión. Y resulta que pues después de terminados los fenómenos de la guerra, ya que habían terminado, pues decidieron recuperar los restos de muchos soldados. Y esta fotografía se tomó en Cold Harbor, Virginia. Se supone que en ese lugar hubo una batalla entre el 31 de mayo y el 12 de junio, y fue una batalla brutal, y en 1865 recogieron los restos, y resulta que Ulysses Grant, quien era del Ejército del Norte, hizo un ataque frontal que costó la vida a miles de personas. Y en alguno de estos fenómenos pues nada más se encontraron algunas veces una bota, algunas veces unas partes del cuerpo, como alcanzamos a ver en esta fotografía. Hay 5 cabezas de personas que fueron relativamente pues, desafortunadas en la manera de morir, y la fotografía es de abril de 1865, y pues ahí está. Espero hayamos aprendido, espero hayamos puesto rostro a uno de los sucesos históricos más importantes de la historia de Estados Unidos. Y pues nada, les dejo como siempre toda la buena onda del mundo. Me gustaría que me comentaran qué piensan acerca de esta sección de fotografía. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Me gustaría también que me comentaran formalmente si conocen algún otro suceso histórico o fotográfico del que quisieran que yo les hablara. Me encantaría saber su opinión. Y también me gustaría que me regalaran un like. Ya sabes, si le gusta lo que digo, con la manita hacia arriba; si no le gusta, con la manita hacia abajo. Y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí que dice suscribirse, y al lado hay una campanita, también aplástela, y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Y nos vemos en el próximo video. Goodbye.